¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos bienvenidos a este espacio que, queridos educadores, ha formado para ustedes en 5 panes y 2 peces, compartir desde la necesidad. Es muy grato recibirlos, ya sea por esta plataforma de Zoom, por Facebook Live. A todas las personas que nos acompañan de toda la República, les damos la bienvenida, y también a aquellos que están más allá de nuestras fronteras. Bienvenidos. El día de hoy, pues, vamos a tener un tema muy importante, muy ameno, que es las familias. ¿Quiénes son mis padres y mis hermanos? Familias que acompañan a otras familias, adolescentes, jóvenes, niños, pero es tan importante poner nuestra mirada en las familias. Y para este encuentro, permítanme presentarles a Rafa Salomón, amigo, colaborador de nosotros, de PPC, de Grupo SM, ya con varios años colaborando con nosotros, también con mucha experiencia en la comunicación, cantautor también, comunicador católico. Pues lo dejo con él. Rafa, muchas gracias por la invitación. Los dejo, él será nuestro moderador el día de hoy. Bienvenidos a todos. Gracias. Adelante, Rafa. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras de Juan Islas. Un abrazo. Y vamos a comenzar con este webinar de la serie de 5 panes y 2 peces, iniciativa de la editorial SM. Y esta iniciativa es para colegios católicos. Estamos viviendo un momento histórico en muchos aspectos, una pandemia global, crisis educacional y la convivencia de diferentes generaciones en familia, la riqueza y la diversidad de criterios, opiniones que pueden lograr un panorama muy amplio, pero también puede darse un efecto no deseado, el distanciamiento de criterios. En este espacio vamos a abordar 5 ejes: las familias, su resignificación hoy, quiénes son la familia, como número 2, familias que acompañan a familias. Número 3, hábitos y manifestaciones de fe en casa y en la sociedad. Número 4, papás millennials, generación G, X, abuelos boomers, en un mismo hábitat. Y finalmente, redes con la sociedad. Vamos a presentar en orden alfabético a quienes el día de hoy serán nuestros invitados para esta conferencia virtual. Los iré presentando a cada uno de ellos. Comienzo con este matrimonio. Ellos son miembros del Movimiento Familiar Cristiano, donde iniciaron su formación en el 2004 y desde entonces han tenido diferentes apostolados. Han sido presidentes del MFC en la diócesis de Hermosillo, secretarios nacionales del MFC para el periodo 2019-2022. El objetivo de dicho movimiento es promover los valores humanos y cristianos en la familia, en la comunidad, para que la familia sea formadora de personas, educadora en la fe, defensora de la vida y por lo tanto comprometida activamente en el desarrollo integral de la comunidad a través de sus miembros. Están con nosotros el matrimonio formado por Marco y Marta Cebreros Campoy. Muchas gracias por estar el día de hoy. Ella es parte del colectivo Familias en Búsqueda, María Herrera, y de la Brigada Nacional de Búsquedas de Personas Desaparecidas, desde el eje ecuménico de iglesias y comunidades de fe, en el que va construyendo espacios de acompañamiento psicosocial y espiritual con las familias. Este colectivo forma parte de la red de enlaces nacionales. Por cierto, ella vivió como misionera en Cuba por 19 años. También le damos la bienvenida a la religiosa de Jesús María, Paola Clérico Medina. Gracias por estar aquí. Él es coordinador de pastoral de la Escuela Mier y Pesado IAP en la Ciudad de México, así como también profesor de pareja, matrimonio y familia en la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México. Colaborador de PPC en la conferencia Vida y Misión Compartida. Durante 10 años fue misionero en Camerún, África, en donde, entre otras actividades, acompañó espiritualmente a familias en diferentes facetas de su desarrollo. Agradecemos la presencia de Ramón Martínez.
en esta primera ronda de preguntas. Muchas gracias, Ramón. En esta primera ronda de preguntas, el concepto de familia, vamos a abordarlo, ha evolucionado, mas no ha cambiado. ¿Quiénes conforman actualmente las familias en este presente? Vamos a escuchar las respuestas de Marco y Marta. Hola, muchas gracias, Rafa. Un saludo con cariño para todas las personas que aquí están con nosotros acompañándonos. Mira, pues tradicionalmente se consideraba como una familia aquella que estaba conformada por mamá, por papá y por hijos, ¿no? Y yo creo que es lo que teníamos, a muchos nos tocó crecer con esa mentalidad, con ese pensamiento. Pero con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que la familia ha vivido cambios, unos cambios significativos, ya que la sociedad ha impuesto ritmos y estilos de vida que han hecho ir en aumento algunas cosas como ese egoísmo, como apatía, como quizá la falta de comunicación, indiferencia, entre otras cosas, en las familias, ¿no? Sí, y esto pues ha contribuido considerablemente el aumento de familias con esposos separados, ¿verdad? Divorciados, o madres o padres que han preferido separarse, dando como consecuencia hogares conformados por papá e hijos o por mamá e hijos, papás y mamás que han decidido volver a unir y tienen hijos que, pues, de la anterior familia, ¿no? Y de la actual relación, ¿verdad? Entonces, además, pues, nietos que han tenido que ser criados por los abuelos. Sí, miren, también el Papa Francisco nos exhorta a ser inclusivos con las familias conformadas por personas que son divorciadas y que se han vuelto a unir. Entonces, la caridad, la misericordia de Dios, pues nos ha llevado a gran parte de la sociedad, a nuestro movimiento familiar, a resignificar a la familia, a darle la importancia que tiene en la sociedad y con seguridad, pues, llamar familia a aquella que carece de la figura paterna o aquella que carece de la figura materna o aquellos que están conformados por los abuelos y los nietos. Todos somos familia. Gracias, Rafa. Muy bien, muchas gracias. En cuanto al concepto de familia, cuando hace falta un integrante, esta pregunta para Paola, ¿cómo se resignifica la familia? Hola, buenas tardes. Bueno, yo también quiero saludar a todas las personas que amablemente se han conectado. Muchísimas gracias por el interés en este tema. Y bueno, pues sí, el enfoque que yo voy a dar es precisamente desde el acompañamiento a familiares con algún ser querido desaparecido. Y bueno, a mí me gustaría hablar de tres puntos, ¿no? En esto de la resignificación de las familias. El primero tiene que ver con que pues estas familias, primero que nada son familias pues como la tuya y la mía, ¿no? O sea, son familias que bueno, van a tener los mismos aciertos, desaciertos, riquezas, resignificaciones que justo nos acaban de hablar desde el movimiento familiar cristiano, ¿no? O sea, son familias de una vida normal, como cualquiera de los que estamos aquí, ¿no? Y eso es lo que lo hace, pues, especialmente duro, ¿no? Y entonces, en un segundo punto, yo diría que quizás somos la sociedad los que le damos un significado distinto a ese tipo de familias que han sufrido la violencia, ¿no? Entonces, yo diría que a veces la sociedad, por prejuicios, etiquetas, revictimizamos a estas familias, ¿no? La sociedad, el Estado, los medios de comunicación, les vamos dando un significado distinto, ¿no? Entonces, pues, oímos frases, ¿no? Si se llevaron a tu hijo, pues en algo andaría, ¿no? O, por ejemplo, en los medios de comunicación, cuando hablan de que abatieron a 4, pero tenían antecedentes penales, ¿no? Ya damos por hecho que toda persona que le pasa algo relacionado con la violencia, pues no son personas buenas. Y, por ejemplo, es peligrosísimo esto que dicen los medios, ¿no? Que abatieron a 4, pero con antecedentes penales,
como si se lo merecieran, ¿no? O por ejemplo, me acuerdo un caso que había aparecido una niña de 14 años que se le había llevado un tratante de personas que tenía 30 años mayor que ella y en los medios el Estado, la Fiscalía decía que pues la niña se había querido ir, pero que ya había regresado, ¿no? O sea, una niña de 14 años, pues, ¿qué capacidad de decisión puede tener de irse con un hombre de 30, ¿no? Que era tratante además, ¿no? Entonces, yo diría en un segundo momento que estas familias somos más nosotros los que les damos un significado distinto, ¿no? Y yo creo que el que se da en las propias familias tiene más que ver con que, y sería como mi tercer punto, con que son familias rotas, ¿no? O sea, una familia como la tuya y la mía que se rompió por la violencia, ¿no? Están rotas por el dolor, por el miedo, por la incertidumbre, no saben si su familiar está vivo o muerto, ¿no? Ya solo tener un familiar muerto por cualquier caso, enfermedad o por algún accidente o quizá por la violencia misma es un dolor inmenso, ¿no? Pero tener a alguien que se lo llevaron, que no sabemos si come, si está tranquilo, si lo están torturando, si están abusando, sobre todo en el caso de las niñas y jovencitas, jovencitos. Entonces, pues nada, es familias rotas por el dolor, rotas en algunos casos, pues por crisis internas, ¿no? De la propia dinámica familiar, o sea, todos los miembros no buscan de la misma manera, ¿no? Aquí hay, principalmente son las mamás, las abuelas, las hermanas, casi siempre las mujeres, y también hay hombres, ¿no? Que son los que salen a las calles, a las fiscalías, a las fosas clandestinas, a buscar a sus familiares, ¿no? Entonces, también internamente se rompen a veces los lazos, hay culpas, en fin, hay como mucho sufrimiento, hay familias que de plano se separan, ¿no? Los primos, los tíos, a veces por miedo los dejan solos a estas familias. Entonces también en lo familiar tienen una crisis muy fuerte, ¿no? También yo veo que ellas mismas se ven rotas en lo social, ¿no? Sus vecinos, sus amistades, en algunos momentos pues somos parte de esa revictimización y se separan, ¿no? En lo económico, qué decir, van perdiendo el trabajo porque dedican mucho tiempo a la búsqueda de su familiar, empiezan a perder todo lo que tienen, a vender sus posesiones porque lo que necesitan es encontrar a ese ser querido desaparecido, ¿no? Algunas también tienen que huir en un desplazamiento forzado y a lo mejor más adelante me detengo en esto, sobre todo por el tema de los colegios, porque yo pienso que en muchas de las escuelas que están aquí presentes, posiblemente hay niños y niñas en esta situación de desplazados, ¿no? Cuando nos llegan a mitad de año y generalmente no lo van a decir porque ya vienen con esas etiquetas y ese miedo a ser como marginados, ¿no? Por haber sufrido una violencia que creo que nos corresponde a todos también hacer algo, ¿no? Para que vaya terminando. Entonces, pues yo diría eso, ¿no? Estas tres características son familias que pueden tener las mismas problemas, alegrías, tristezas, resignificaciones, que seguro mis compañeros van a apuntar con más precisión. Son familias que a veces son revictimizadas por la sociedad, el Estado, por los medios de comunicación, y desde su punto de vista, pues son familias rotas por la violencia, ¿no? Con las características que dije hace ratito. Entonces, bueno, por ahora. Bien. Muchas gracias, Paola. Muy bien. Y ahora, Ramón, yo quiero preguntarte a ti, la familia estaba definida, ¿por qué volverla a redefinir en esta actualidad? ¿Por qué llegamos a este momento? Sí, gracias Rafa y gracias a todos por esta invitación que me han hecho. Gracias a todos los que nos están siguiendo en estos momentos. Sí, creo que la familia, como todo ser humano, es dinámica. Y la dinámica nos va llevando siempre a un constante cambio. El hombre tiene esa tendencia evolutiva a ser siempre diferente, a ser una persona que no es estática. Y pues la familia, constituida por seres humanos, pues también tiene esta necesidad de ir adaptándose e ir, pues, evolucionando poco a poco. Como tú lo has dicho, hemos evolucionado, pero no se ha cambiado, ¿verdad? El centro sigue siendo el mismo. Como se ha dicho anteriormente,
este concepto que se tenía de papá, mamá e hijos, pues es un concepto que ya queda en la historia. Hoy en día este concepto ha evolucionado y nos ha llevado a tener una nueva visión. Las familias, desde mi punto de vista, no deben concebirse solamente por estos tipos de personas que la vamos conformando, sino también por el tipo de formación que dentro de ella vamos adquiriendo. Hay esta autora muy interesante en las familias, Virginia Satir, que nos habla que existe dos tipos de familia. Una que es la familia nutricia y otra que es la familia conflictiva. Creo que a partir de ahí podemos ir nosotros viendo cómo ha evolucionado este concepto. Hoy, en la actualidad, el hacinamiento familiares entran en la formación de todos los hijos muchas personas. No nada más los padres, sino también los abuelos, e incluso si hay tíos, ellos también van a influenciar en la formación de todos los que van conformando la familia. Y resulta un poco cómico e irónico cómo esta dinámica familiar va teniendo también sus aspectos, sus cambios, ¿no? Podemos ver niños que tienen una formación, podríamos decir, en 3 momentos. En la mañana en la escuela, después de la escuela son los abuelos y por la tarde-noche son los padres. O sea, reciben esta formación en tres momentos diferentes y pues eso va siendo pues efecto de toda esta dinámica social que nosotros estamos viviendo en la actualidad. Es por ello que el concepto de familia no puede quedarse siempre anclado en el mismo, sino que se va dinamizando, va evolucionando para que nosotros podamos actuar según la necesidad y según el momento que estamos viviendo. Muy valioso lo que nos compartes. Gracias, gracias Ramón. Nuestra siguiente ronda de pregunta es, y tiene que ver precisamente con esto, con la riqueza, familias que acompañan familias. ¿Qué nos pueden compartir acerca de esto Marco y Marta? Ok, sí, mira Rafa, el movimiento familiar cristiano pues ha tenido especial cuidado en dar acompañamiento, pero también en dar formación a las familias, ¿verdad? Pues el MFC se formó hace 61 años y desde entonces da atención a matrimonios sacramentados y también los que no tienen impedimento, ¿verdad?, en serlo. Hace alrededor de 30 años incluyó también la atención a jóvenes y ellos pueden ser un gran testimonio de vida en valores en sus hogares. Y como decía ahorita Ramón, pues vamos evolucionando y hace 15 años el MFC, el Movimiento Familiar Cristiano, volteó a ver a las mamás solas y creó un material para ellos, ¿verdad? Para que también ellos vivieran un ciclo básico de formación. Y la misma dinámica de la sociedad y además de la exhortación apostólica del Papa Francisco en Amoris Laetitia ha hecho que MFC también acoja ahora a divorciados de nueva unión, ¿verdad? Creando para ellos materiales de acompañamiento. Entonces, para MFC la familia es lo más importante, es la célula que le va dando la vida a la sociedad en cualquier tiempo, ¿verdad? Pues sabemos que hay necesidades de acompañamiento a padres solos y a matrimonios recién casados. Ahora nuestro objetivo es satisfacer esas necesidades, pues con un material, ¿verdad?, que ayude a estas familias en mención. Así es. Trabajamos paso a paso, siempre con la intención de atender las necesidades que se van presentando en las familias. Sabemos que hay muchas necesidades. También queremos mencionarles que llevamos un avance considerable. Hemos elaborado un programa y estamos ya trabajando en eso, en los materiales, destinados para dar acompañamiento en la viudez. Este programa lo tenemos ya trabajando desde hace un año y siendo sincero,
sinceros, estaba así un poquito detenido porque no estábamos seguros si irnos con un ciclo básico de formación o por irnos por el lado de acompañamiento. Pero ahora, señores, con esta pandemia que hemos vivido, la realidad es que hay mucha necesidad de este acompañamiento y Movimiento Familiar Cristiano lo va a dar. Entonces, esta época que estamos viviendo, pues ha hecho que se acelere el proceso. Entonces, también como algo enriquecedor del acompañamiento que ofrecemos dentro del Movimiento Familiar Cristiano, es que dicho acompañamiento se da entre las personas que tienen la misma característica. Por ejemplo, en los grupos de matrimonios, pues son acompañados por matrimonios a lo largo de su formación, claro. Los grupos de jóvenes son acompañados de jóvenes, claro, siempre supervisados y de la mano, hombro con un matrimonio que los está empujando, vigilando, observando, ¿verdad? En sus trabajos. También a las mamás que son responsables de una familia, como cabeza de una familia, pues también son acompañadas por una mamá en las mismas circunstancias. Y entonces, pues también la parte esta importante de los matrimonios que por alguna razón han tenido que separarse y que son divorciados y que tienen nueva unión, también son ellos, acompañan entre ellos, pues. Esta cosa es que se puede enriquecer porque tienen la misma vivencia. Seguramente yo no voy a enriquecer tanto a una mamá que está sola al frente de la cabeza de su hogar, de sus hijos, atenderlos y educarlos en todo, en valores humanos, cristianos. Yo no la voy a atender tan bien como lo haría una mujer, en este caso, en su misma situación. Así es. Bueno, este acompañamiento damos. Gracias. Gracias. Maravilloso, y hablaron de un punto muy importante, el enriquecimiento de valores, y es precisamente como me gustaría enlazar esta pregunta con Paola. Familias rotas que ayudan y que se ayudan entre familias rotas, un enriquecimiento, ¿cómo sucede ahí, Paola? Si nos haces favor, Paola, de encender tu micro. Perdón. Ya. Les decía que creo que aquí me voy a parecer más a lo que están diciendo Marco y Marta, ¿no? En ese sentido de que quien mejor acompaña es quien tiene la experiencia, la vivencia, ¿no? A mí aquí me gustaría hablar como desde dos puntos de vista, ¿no? De quienes acompañamos, ¿no? Uno sería justamente las familias pares, ¿no? Una familia con un ser querido desaparecido y otra, o seres o miembros de una familia, y desde el punto de vista, pues, de quienes nos hacemos cercanas, solidarios en este acompañamiento, ¿no? Y bueno, pues como bien decía Marta, ¿no? Quizá el mejor acompañante de un familiar con un ser querido desaparecido, pues es otra persona que también tiene un ser querido desaparecido, ¿no? Es pues una experiencia muy profunda ver cómo entre dos mamás son las que se contienen mutuamente, las que tienen la palabra correcta en el momento preciso. O sea, el rostro cambia, ¿no? Cuando encuentran un par que está viviendo ese mismo dolor y sobre todo que están en una búsqueda común, ¿no? Ya llega un momento en que dicen, yo no solo busco a mi hija, sino que busco a todos los desaparecidos. Entonces empieza a haber una conexión pues muy profunda y muy bonita, ¿no? Y muy liberadora, porque creo que sí logran un acompañamiento muy restaurador también, abrazador de este gran dolor, ¿no? Entonces yo diría que es eso, un acompañamiento entre pares que sería el más útil y profundo, como decía Marta, ¿no? Y que aunque no cuentan, en este caso, con herramientas, ¿no? O no tengan especialización en el acompañamiento, pues tiende a ser el mejor acompañamiento, ¿no? El más útil, ¿no? Incluso podríamos decir que también aquí ellas resignifican su sentido de familia. La mayoría de las personas hablan de su familia de dolor, ¿no? Muchas veces
bueno, no muchas veces, algunas veces hay personas que la misma familia cercana pues ya los dejan a un lado y le dices, ya deja de buscar, ya atiende más aquí a la familia, etcétera. Entonces, pues ese tipo de rompimientos encuentran su otra familia, ¿no? Lo decía también Ramón, o sea, el significado se amplía, son familias ampliadas y yo creo que yo casi siempre que estoy en algún encuentro con ellos, en alguna búsqueda, siempre hablan de esa familia ampliada, su familia de dolor, ¿no? El colectivo, la red de colectivos, esa gran familia es la gran acompañante, ¿no? Y sin embargo también veo un camino para quienes nos acercamos, ¿no? Y aquí veo a todo este grupo de educadores que pueden tener un papel bien bonito y ahorita les voy a tirar también la bolita al movimiento familiar cristiano, porque creo que parte de lo que hemos ido aprendiendo quienes somos personas solidarias y nos acercamos es que podemos contribuir construyendo también espacios para que este acompañamiento se dé, ¿no? Entre pares. Yo no voy a hablar totalmente de este ejemplo, pero ahorita en este tiempo de COVID, el eje de iglesias de las brigadas de búsqueda, empezamos a hacer una comunidad de escucha entre familiares y algunas personas solidarias, ¿no? Del eje de iglesias. Y ha sido una experiencia sumamente bonita. Aquí sí ha sido de todos, ¿no? Porque todos hablamos de cómo estamos viviendo esta etapa, tenemos un encuentro semanal. Entonces, el propiciar que se encuentren, el hacer, favorecer, encuentros para que ellas mismas se acompañen, porque claro, en la sesión de escucha nos damos cuenta que sí, uno puede decir algo que le pueda ser significativo a la gente, pero que nunca como otra mamá, cuando se lo dice a una mamá que está llorando, que bueno, que en ese momento de sesión de escucha, pues saca su dolor también ahí, ¿no? Entonces, yo ahora que oía a Marta y a Marcos, pensaba, a lo mejor este tipo de movimientos también podría abrir sus espacios a estas que son familias iguales que cualquier familia, que tienen los mismos problemas, que también pueden ser divorciados, que también pueden ser felizmente una familia súper bonita y que tienen este gran dolor. Y a lo mejor no siempre encuentran en las iglesias, en las parroquias, una acogida, no siempre en las escuelas, porque tampoco se atreven a decirlo. Entonces, el papel nuestro de abrir esos espacios sería súper importante. Y del modo como lo hacen, por ejemplo, el movimiento familiar cristiano, por eso digo, ya les tiré la bolita, porque crear un espacio y un material que lo pueden hacer las mismas familias, pero sintiéndose parte de la iglesia, porque lo hablaremos después cuando hablemos de fe, o sea, la mayoría son personas que no pierden la fe a pesar del dolor inmenso que tienen en su corazón, ¿no? Entonces, y bueno, por otro lado también veo que las personas solidarias que intentamos acompañar, también tenemos un camino bien bonito que es meternos en ese dolor, ¿no? Acompañar en lo que ellos están, lo que más desean, que es encontrar a sus hijos. Entonces, quien quiera entrar en este mundo, pues sí, necesitamos pasar mucho tiempo al lado de ellos buscando a sus hijos, a veces en brigadas de búsqueda, a veces en fiscalías, etcétera, ¿no? Sí hay una forma también de modo un poco externo de hacernos parte de este dolor tan grande y de hacernos parte de este gran objetivo que es buscar a los desaparecidos y que haya verdad y justicia, ¿no? Para cada familia. Pero bueno, ahorita hasta aquí. Gracias. Muy bien. Gracias, Paola. Nos acabas de abrir un panorama muy amplio en cuanto al tema de empatía. Yo quiero preguntarte a ti, Ramón, si pudiéramos decir que existen las nuevas familias, estas que traen a sus hijos, los tuyos, los nuestros y los tuyos también. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo es el acompañamiento de familias entre familias? Tu micro, por favor, si nos haces favor de abrirlo. Gracias. Ya terminé mi discurso. No. Creo que si estuviéramos ahorita en un momento de votación, tanto Paola, Marco, Marta y yo coincidimos que no hay mejor acompañamiento que el que se da entre pares, ¿no? Ese acompañamiento que se lleva familia a familia. No existe en ninguna universidad una carrera en donde te enseñen cómo hacer la familia. ¿Por qué? Porque cada familia es diferente,
cada familia lleva su propio proceso. Más sin embargo, el intercambio de experiencias entre las familias se va dando, eso va haciendo que las mismas familias se vayan enriqueciendo unas a otras. Creo que este es un aspecto bien importante que no debemos de perder de vista, porque mientras más experiencias como familia yo poseo, más grande es mi abanico para poder obtener o poder encontrar una solución a lo que yo estoy viviendo como familia. Y permítanme, en la escuela donde yo laboro, creo que hemos caminado, no por algo o no por nada tenemos más de 100 años de existencia en la escuela, y hemos logrado que los padres de familia de los alumnos y exalumnos formen un grupo de voluntarios que a su vez ellos se capaciten y dan formación y seguimiento a sus pares. Es decir, tenemos familias voluntarias dentro de la escuela que dan cursos, sea de misión, cursos de acompañamiento espiritual, aquí un poco de competencia con movimiento familiar cristiana, ¿verdad? Porque nosotros nos vamos más a los encuentros conyugales, pero de cualquier manera son las mismas familias que entre ellas van ayudándose una a otra. Creo que este es el enriquecimiento más grande que nosotros podemos tener cuando las familias se organizan entre ellas y no de una manera formal, porque si algo que tiene la dinámica de familia es de que de lo informal van saliendo y van surgiendo este intercambio de experiencias. Y esto es lo que las va enriqueciendo. Creo que la ayuda entre pares, la ayuda en ese intercambio de experiencias es lo que va ayudando a que las familias se vayan enriqueciendo día a día. Muchas gracias, Ramón. Y desde el santuario de nuestras casas es de donde debemos hacer crecer nuestra fe. Y sus manifestaciones tienen que surgir desde ahí, debido a la pandemia, debido a la limitación en la que nos encontramos. Como sociedad, ¿cómo podemos dar a conocer el amor de Dios en estos tiempos desde nuestras casas? Marco y Marta, por favor. Muchas gracias, Rafa. Nosotros estamos convencidos de que en la familia es donde se aprenden los valores humanos, los valores cristianos. Es ahí en donde aprendemos o no aprendemos sobre la fe. Es ahí en donde vivimos, es ahí donde aprendemos a ser, lo digo entre comillas, a ser personas. Por eso mismo, Movimiento Familiar Cristiano nos lleva de la mano para que vayamos adquiriendo ese conocimiento, esas bases. Y mira que desde los primeros meses de ingresar, familias que a lo mejor no estábamos acostumbrados a estar cerca de la iglesia o con una formación mínima o nula, desde los primeros meses de pertenecer a MFC, pues vamos adquiriendo algunos hábitos sencillos, pequeños, pero que nos van acercando y nos van llevando, no pasos agigantados, porque todo se nos cae y no funciona. Pero, por ejemplo, cosas tan pequeñitas como el dar gracias a Dios por los alimentos antes de comer. Los hijos en un principio se sienten extrañados, y lo digo como un testimonio. Nuestros hijos decían, ¿qué vamos a hacer? ¿Y por qué siempre estamos haciendo eso? Pero bueno, había momentos en que por alguna razón no lo hacíamos y ellos en forma inesperada ya nos lo exigían y fueron creciendo de esa manera, ya como una norma para empezar a comer. Otro ejemplo sencillo es dar gracias a Dios por un nuevo día antes de levantarnos de la cama. Es un hábito básico en todo miembro del MFC. Un hábito fundamental también es darnos un espacio, tener un rinconcito para recluirnos a orar. Otro hábito es bendecir a todas las personas que nos encontramos, que saludamos, cuando nos despedimos. Esa frase, Dios nos bendiga, dice mucho de nuestra fe, pero esto es lo bello, que lo vamos haciendo y vamos permeando como un testimonio
a nuestros hijos y sin darnos cuenta vamos permeando a aquellos que nos ven, a los vecinos o en el trabajo, que te van viendo cambiado. ¿Y qué te pasó, Marcos? ¿Y ahora en qué te has convertido, verdad? Sí, también pues el asistir en familia, ¿verdad? A misa y hacer pequeños espacios de meditación juntos, ¿verdad? De la palabra de Dios. Dejarnos pequeñas tareas, ¿verdad? Donde practiquemos esos valores humanos y cristianos diariamente, perdón. Con el tiempo crecemos en la fe y en nuestra conversión. Pues para así ser testimonio vivo de santidad, ¿verdad? Para esta sociedad en la que estamos viviendo. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Marco y Marta. Paula, si Jesús nos pedía tener la fe del tamaño de un granito de mostaza, ¿qué nos puedes compartir acerca de la fe donde la incertidumbre, el dolor, la angustia son el pan de estas familias quienes han perdido a un integrante? Ese micrófono siempre se nos olvida. Fíjate que yo lo primero que diría es que en mi experiencia llevo 6 años más o menos en este camino. Una de mis grandes experiencias es que esto ha sido para mí una escuela de fe y que mis maestras y maestros han sido las familias con seres queridos desaparecidos. Por supuesto, no es que el 100% ¿no? Tengan una fe explícita o que incluso sean practicantes, pero sí la gran mayoría. Y yo, bueno, lo voy a decir porque ella lo tiene en público, ¿no? Bueno, una de mis grandes maestras de vida, doña Mari, 4 hijos desaparecidos, y si tú entras en su perfil de WhatsApp, lo que dice no es estoy ocupada o solo por WhatsApp, ¿no? Dice Dios es mi fortaleza, ¿no? Y cuando uno le pregunta, y le pueden preguntar periodistas, ella pues ha estado en foros en la ONU, o sea, ha estado con muchísimas personas, y si le pregunta a cualquiera cómo puede levantarse cada día, y ella te va a decir, pues por mi fe en Dios, ¿no? Y tiene 4 hijos desaparecidos, y lo que ella y sus hijos han construido de redes, etcétera, a favor de otras familias es algo impresionante, y ellos van a decir, pues es que Dios nos está empujando, ¿no? Entonces, lo primero que yo diría es que, o sea, es de las fes más profundas y grandes que yo he conocido, ¿no? En muchas de estas familias. Algunas de ellas, bueno, algo también de lo que quería decir es que yo cuando empecé, a mí me daba como apuro, ¿no? Yo no sabía cómo entrarle, mencionando a Dios de modo explícito, ¿no? O sea, yo sé que Dios está con nosotros y en el dolor nos carga, pero esto me parecía como que pasaba de mi comprensión, ¿no? Y sobre todo porque luego hay recetas tan fáciles, y yo digo que le hacemos hasta mala propaganda a Dios, ¿no? O sea, no podemos nunca decirle a una persona que le desaparecieron un ser querido que por ahí está la voluntad de Dios, ¿no? Y a veces, tristemente, sí podemos tener esas respuestas de unas imágenes de Dios, pues yo diría muy distorsionadas, o de una teología que necesitamos limpiar y actualizar, ¿no? Entonces, quizá lo primero que diría en quienes acompañamos es que tenemos que revisar nuestras propias imágenes de Dios y tratar de, pues eso, de no ser así simplistas o pues eso, fortalecer una imagen que no es el Dios de Jesús, el Dios de bondad, de misericordia, que no quiere que esto suceda, ¿no? Con sus hijos. Entonces, bueno, nosotros tenemos dentro de las brigadas de búsqueda, tú lo decías en la presentación, tenemos un eje ecuménico de iglesias cristianas distintas. La mayoría somos católicos, pero bueno, es muy rico porque hay otros hermanos que ahí de verdad el ecumenismo es el real, ¿no? Estamos por una causa y Jesús buscando a la oveja perdida, ¿no? Buscando con nosotros. Jesús triste porque Caín le hizo daño a su hermano. O sea, entonces somos hermanos enfocados en lo que las familias necesitan. Y las familias también están en el eje, ¿no? Algunas de las familias. Entonces, es un eje en el que nos comprometemos junto con las familias
a buscar desde el trasfondo de la fe, una fe también crítica, una fe que también pues, busca que las autoridades, que la sociedad despertemos, sobre todo la iglesia, que es como nuestra primer misión, estar al lado pues, del que más sufre, ¿no? Y bueno, pues en de aquí es de donde brota lo que dije antes, ¿no? Por ejemplo, una de las acciones es esta comunidad de escucha, en donde ya es una comunidad muy horizontal, facilitamos todos, familias, hermanos en la fe, y bueno, pues lo que les puedo decir es que sí es muy impresionante que yo misma, yo tenía temor casi de hablar explícitamente de Dios de bondad, y quienes me han invitado, quienes son los que de pronto me dicen, oye, Paola, vamos a hacer una oración, órale. O sea, las familias quieren tener a Dios en medio, y es lo que les ha permitido seguir caminando. Entonces, sí es una experiencia muy impresionante, muy profunda, y pues eso, una experiencia de Dios, ¿no? Que muchas veces se pregunta, hay algo muy lindo, cuando a veces me dicen, es que yo me enojé con Dios, estoy enojada. Yo a veces les digo, oigan, pues para mí esa es la fe más grande, ¿no? O sea, la confianza más profunda que puedo yo tener con alguien que sé que me ama es poderle decir, oye, ya, ¿dónde está mi hijo? ¿No? El poder tener esa libertad y esa confianza con un Dios tan bueno, y luego sentir que Dios llora contigo y sentir que Dios te acompaña a buscar. Eso es lo que se está gestando en la mayoría de estas familias. Y bueno, pues es una experiencia que para quienes acompañamos es toda una escuela de vida y de fe. Gracias, Rafa. Muchas gracias, Paola. Ramón, en estos tiempos de incertidumbre, la fe de las familias ha cambiado. Antes de querer contestar a esta pregunta, no sé si hicieron ustedes algo intencional, pero el cuestionamiento central que estamos ahorita tratando, vamos a hacer 5 rondas, y precisamente la tercera, que es el centro de 5, habla sobre la fe, habla sobre Dios. Es decir, esto nos lleva a que Dios debe de estar en el centro de nuestras vidas. No sé si lo hicieron intencional o nada más lo estoy interpretando así, pero si fue intencional, cayó muy bien. Sí. Dios es el centro de nuestra vida. La fe yo no creo que se pierda. La fe es algo innato que nosotros vamos teniendo, que también va teniendo un cambio, y más que un cambio, una evolución, una adaptación al momento que nosotros estamos viviendo. Creo que la pandemia que estamos viviendo hoy con este refrán de quédate en casa es un momento muy oportuno para demostrar que la fe debe de manifestarse en amor hacia el otro. Pero ¿cómo en amor hacia el otro si no estamos pudiendo estar en contacto físico? ¿Cómo podemos manifestar este amor hacia el otro si yo estoy encerrado en mi casa? Creo que tenemos una gran oportunidad para ver que podemos estar cerca del otro con este amor que traspasa paredes, traspasa fronteras. Y lo digo de verdad con toda sinceridad. Aunque hoy tenemos todas estas TICs en la cual nosotros podemos abrir una videoconferencia y ¿saben qué? Vamos a rezar juntos un rosario. Sí, creo que muchos todavía no estamos acostumbrados a estar delante de la pantalla y ahí está rezando Dios te salve María, llena eres de gracia. O sea, se hace un poco más pesado. Pero ¿qué diferencia existiría si yo le digo a Rafa, ¿sabes qué, Rafa? Por el momento que tú estás atravesando, te prometo que a las 6 de la tarde de hoy voy a ofrecerte un Padre Nuestro. Y que Paola le diga a Rafa, ¿sabes qué? Yo te ofrezco un Ave María a las 6 de la tarde. Y qué padre, Rafa sabe que a las 6 de la tarde hay personas que no están conectadas en un medio, pero están conectadas en sintonía de fe, que están conectadas en este amor que Dios nos va dando. Es decir, no es necesario estar unidos en un medio tecnológico que hoy poseemos, sino a través del Espíritu. Dios nos manda, pues, a vivir esta fe manifestándole en amor al otro. Hoy, muchos de nosotros estamos viviendo las misas por internet.
Y qué bonito es que yo pueda yo intervenir haciendo en el chat de la plataforma y pedir por mis amigos, pedir por mi familia y manifestarle al otro que yo estoy teniéndolos presentes, ¿verdad? A partir que, a ver si no me está escuchando ningún padre, aparte de que ahorita pues las intenciones no las están cobrando, ¿verdad? No van gratis. Entonces, son cosas en las cuales nosotros podemos ir manifestando pues nuestro amor que tenemos hacia los demás. Fíjate, quisiera yo subrayar un aspecto que en la escuela nosotros llevamos a cabo. En la escuela donde laboro tenemos una materia que se llama Formación Humana y Cristiana. Y es cierto, esta materia tiene un aspecto académico, porque hay unidades que hacer, objetivos que cumplir. Más sin embargo, queremos subrayar en esta materia la importancia que tiene el ser humano como persona y preocuparnos por el acompañamiento de los alumnos. En la coordinación de pastoral, queremos subrayar que más que ser profesores, somos acompañantes de los alumnos. Somos personas que caminan con ellos para poder acercarlos a Dios. Creo que también esta es otra manera de ir transmitiendo toda la fe en la cual nosotros tenemos. La escuela nos ha brindado oportunidades. Cada 8 días, todos los viernes a las 8 de la mañana, la comunidad de la escuela reza el rosario por todas las necesidades que tenemos juntos, pero también se reza el rosario para los profesores que están impartiendo ya en ese momento clases, los alumnos que están recibiendo sus cursos, es decir, toda la comunidad está unida, unos quizás laborando de forma académica y otros estamos aquí rezando al Señor. La fe entonces se va manifestando en el amor que nosotros vamos dando hacia los demás. Es un momento de pandemia, es un momento que estamos viviendo, pero también una invitación a poder ser creativos y poder encontrar momentos en los cuales nos encontremos más con Dios y con el hermano. Muchas gracias, Ramón. Muy interesante. Y para la siguiente ronda, les voy a pedir que solamente tengamos 2 minutos para responder, ya que el tiempo está apremiando. 2 minutos nada más. Vivimos en un crisol de opiniones. ¿Por qué? Porque en casa hay millennials, hay generación G, generación X, abuelos. ¿Cómo vivimos esta diversidad? Marco y Marta, por favor. Sí, exactamente, Rafa. Las familias tienen esa diversidad, ¿verdad? Y tenemos que aprender a convivir. De hecho, aquí en el MFC, poco a poco, al entrar, pues vamos aprendiendo de esos valores universales y de esos valores fundamentales que hay en la convivencia entre personas pequeñas o personas grandes. Y en este caso, pues de diferentes generaciones, ¿verdad? Hay ahí, pues para empezar, el respeto, ¿verdad? El respeto debe de prevalecer en estas generaciones, ¿verdad? Y la tolerancia, ¿verdad? Entonces, son 2 valores o principios universales, ¿verdad? Que no están peleados con ninguna generación, ¿verdad? Todos podemos vivir y aprender de ellos, ¿verdad? Entonces, esos 2 valores son un principio fundamental en la vivencia de estas familias con diferentes generaciones. Así es, y ya por último, nada más agrego rápidamente que ninguna generación puede desdeñar la aportación que los valores universales hacen en nuestra vida. El perdón y la comprensión no están fuera de la convivencia intergeneracional. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Paula, ¿cómo vives esta dimensión en lo que estás realizando? Mira, ahora sí que voy a ser más breve porque aquí me costó un poquito más de trabajo, me cuesta un poco más de trabajo relacionar la pregunta con el tema de familiares
de personas desaparecidas. O sea, aquí sí cada familia como que decide quiénes se involucran en la búsqueda. Yo he visto desde niños chiquitos con palas y pico, es un poco tremendo ver que buscan a su hermano, ¿no? Y los lleva la mamá, hasta mamás que desapareció el papá del niño cuando tenía 2 años y es adolescente y todavía no hablan del tema. O sea, me parecería difícil como dar una respuesta directa. Lo que sí me gustaría decir es que pues esos niños, niñas, adolescentes, jóvenes están en nuestras escuelas, están en, pues eso, en los catecismos, están en las universidades, los más jovencitos. Y a lo mejor quienes nos tendríamos que hacer esa pregunta, pues seríamos nosotros, los educadores, ¿no? O sea, ¿qué estrategias podríamos tener para acercarnos a esos niños que además de lo que pues mis compañeros del panel están apuntando, tienen esta otra situación y una soledad muy grande, ¿no? En muchos casos para vivir este tema. Pero bueno, hasta ahí lo dejo. Gracias. Gracias Paola. Es todo un reto, una convivencia en esta nueva realidad, Ramón. Sí, es todo un reto, pero qué bueno que somos diferentes. Qué bueno que somos diferentes porque cada persona tiene intereses diferentes. Y si tuviéramos los mismos intereses, por ser cada uno distinto, vamos a llegar a la realización de esos intereses de manera diferente. Dios nos creó diferentes, no nos hizo iguales. Y eso es una oportunidad que podemos nosotros tener. Es cierto que ahorita, con la pandemia, pues tenemos que estar conviviendo diferentes generaciones, ¿sí? Generaciones en las cuales, pues, tenemos que saber qué es lo positivo que tiene cada uno para podernos enriquecernos los unos de los otros. Quizá al inicio de la pandemia, todo fue una novedad, pues todos pedíamos a gritos y pudiéramos pasar más tiempo en casa, convivir con los demás, y veíamos eso como un sueño. Nos llegó la pandemia y esos sueños se hizo realidad. Y ahora de que estábamos en casa y empezamos a convivir y fue muy padre. Las primeras semanas fue muy padre, pero conforme esto se fue alargando, todo se fue haciendo más pesado. Y de verdad, estar conviviendo con la familia, ahora sí, 24 horas, 7/7, no es nada fácil. Pero, más sin embargo, como somos diferentes, cada uno de nosotros tiene creatividades y en la cual los demás tenemos que aprovecharlas para poder vivir en armonía. Sea yo de una generación, no quiero decir que ni los millennials, ni los de la generación G, ni los de la X, son los mejores, ni uno es mejor. Todos tienen aspectos positivos y aspectos que mejorar. Creo que la mejor convivencia que podemos hacer hoy en día es de podernos abrir unos a otros para poder crecer como hijos de Dios. Muchas gracias Ramón. Y finalmente, ¿cómo están utilizando los medios digitales para dar a conocer, los tres, cómo los están utilizando para dar a conocer estas experiencias de creatividad, estas experiencias para compartir la enseñanza? Marco y Marta, por favor. Gracias, Rafa. Fíjate que hoy más que nunca se está haciendo presente el buen uso de las redes. Eso es lo que estamos nosotros observando. Y digo, hoy, en este tiempo de pandemia, las familias MFCistas, las que formamos parte de MFC, mira, simplemente no hubieran podido terminar su ciclo básico de formación. Aquí es como ir a la escuela, tú entras en septiembre y terminas en junio. Matrimonio, mamás, responsables de familia, jóvenes, adolescentes, cada quien tenemos nuestro ciclo básico de formación, como les mencionaba anteriormente. Gracias a las redes sociales se pudo terminar el ciclo básico de formación, o la mayoría pudo hacerlo. Entonces, las redes nos han ayudado a comunicar cursos, capacitaciones. Hemos continuado trabajando así como estamos en este momento. Sí, no es lo mismo, ¿verdad? Estar claro, no es lo mismo estar en presencial, pero bueno, hemos podido avanzar. También han provocado que los diferentes movimientos de la pastoral familiar
establezcamos relaciones más estrechas y reforzar las que ya existen. La verdad, benditas redes. Sí, ¿Verdad? y podrán decir que, pues, que las redes son malas, pero como ahorita decía Ramón, pues nada es bueno, nada es malo. Las cosas nunca se condenan, ¿verdad? Lo que se condena es la actitud con la que utilizamos esos medios, ¿verdad? Las cosas entre sí, pues, son neutras, ¿verdad? Okay. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Paola, ¿qué nos comentas al respecto? Bueno, pues yo creo que una de las cosas en que podríamos decir que estas familias se han hecho expertas es en tejer redes, ¿no? Redes entre colectivos, redes con la sociedad civil, redes pues hasta con el Estado, ¿no? O sea, aquí se trata de encontrar a sus hijos, a sus familiares. Entonces, bueno, empezando por ahí, ¿no? Antes de COVID, ese tipo de redes ya humanas han ido construyéndolas. Y ya en el tema de redes sociales, la verdad es que ha sido sumamente útil, pues eso, el poder contar con un Facebook, con un Twitter y poder decirle a la sociedad que nos están faltando muchas personas, ¿no? Hoy en México faltan más de 73,000 personas registradas como desaparecidas y la ventana que dan las redes sociales pues es muy amplia, ¿no? Entonces, bueno, estaría eso, la posibilidad de comunicarse. Y creo que en este tiempo de COVID ha sido también muy interesante, porque claro, para una mamá que no puede salir a buscar, es como muy frustrante, muy triste quedarse en sus casas, ¿no? Y creo que también aquí ha habido una gran creatividad en la construcción de talleres, de, como te digo, estas comunidades de escucha que estamos haciendo. En fin, como una gran variedad de formas de buscar. Me acuerdo el Día de las Madres, hicimos toda una transmisión desde el Eje de Iglesias, se hizo como una marcha virtual muy bonita, ¿no? Muy bonita, con oración, Entonces, al final creo que es muy positivo. Creo que también ahí la sociedad tenemos mucho que hacer, pues eso, entrando a estas páginas, compartiendo, pues eso, que nos están faltando personas. A mí lo que me impacta de las familias es que no solo buscan a sus hijos, es que también quieren reconstruir el tejido social roto junto con la sociedad. Entonces, si oímos bien el mensaje de las familias, no es solo por ellos, es que dicen esto ya se tiene que parar para todo México. Entonces, bueno, pues por ahí y pues ojalá podamos entrar en estos, hacernos amigos, amigas de estos grupos y aunque sea pasarlo, compartir a sus hijos, a otras personas que a lo mejor los vieron en algún lugar. Gracias. Muchas gracias, Paola. Muy amable. Y Ramón, finalmente, no se te olvide tu micrófono, pues compártenos acerca de las redes y esta actualidad con las familias. No, pues ya lo activé para que vean que siento las redes. Eso. Quiero empezar como decía Marco también, ¿verdad? Las cosas no son ni buenas ni malas, las cosas son. Y en esos últimos meses, de marzo a la fecha, todos hemos profundizado más en las riquezas de las redes sociales. Hay personas de 60, 70 años, pues que a esta edad y en esta pandemia han aprendido a meterse al WhatsApp, han aprendido a usar su Facebook, se han estado metiendo en ese ambiente de las redes. Las redes sociales, para mí, no son el demonio de la sociedad, pero tampoco son la santidad. Ellas simplemente son herramientas que nos ayudan en la comunicación. El mal uso o buen uso de ellas va a depender de cada uno de nosotros. Hemos escuchado, ¿cuántos de nosotros no hemos escuchado que existen familias o amigos que han padecido un problema de salud o incluso han tenido la pérdida de un ser muy querido? Y las redes sociales nos han acercado. No podemos estar ahorita físicamente, pero sí, hemos enviado un WhatsApp, enviando nuestras condolencias, hemos enviado un saludo, hemos hablado por teléfono también para decir que estamos con la persona, para darles palabras de aliento. Y todo eso, pues, son cosas muy positivas. Fíjate que en la escuela donde trabajo también me ha llamado mucho la atención cómo los alumnos entre ellos se han unido para pedir a Dios por uno de sus compañeros de clase o por las familias de ellos que está, pues,
sufriendo o pasando por un trago amargo, ¿no? Están haciendo uso de las redes. Las redes sociales, entonces, están siendo utilizadas para transmitir noticias que inviten a una unión en oración. Y estas redes no deben de ser solamente utilizadas pues para reenviar esas cadenas, ¿verdad? Que no están fundadas en nada, pero que crean solamente pánico entre la población. Creo que las redes deben de ser utilizadas también para enviar mensajes de ánimo y motivación para seguir adelante y no desfallecer. Pues muchas gracias, gracias a los tres por compartir sus valiosas experiencias, un verdadero privilegio conocerles y ahora les cedo la palabra a Juan Islas, quien tiene un mensaje muy importante para todos nosotros. Gracias de verdad. Juan, ¿estás ahí? Ya nos dejaron con la transmisión. Ah, ahí está, ahí está. Sí, muchas gracias, Rafa. Muchas gracias a todos. Pues agradecemos a toda la audiencia. Tuvimos gente de Puerto Rico, de Ecuador, ¿verdad? De varias partes de la República, participando, haciendo eco a las reflexiones que se han propuesto. Muy enriquecedor la propuesta de cada uno de ustedes. Muy enriquecedor la aportación. Pondremos en el chat de tanto de Zoom como Facebook Live. Pondremos pues las redes sociales de cada uno de los participantes, contactos, cómo obtener más información si es de su interés. Y yo quisiera hacer una última ronda, si me lo permites, Rafa. Con mucho gusto, claro que sí, adelante. Nada más en 2 palabras, 3 palabras, si cada uno de nuestros invitados cierra esta experiencia, esta hora que hemos tenido. Y también te invito, Rafa, a que cierres con 2 palabras y nos despidamos de nuestra audiencia esta experiencia que hemos tenido. Marco y Marta, por favor. Le cedo a Marta. 3 palabras. Familias convertidas al amor de Dios. Testimonio vivo de santidad. Lo siento. Gracias. Paola. Pues yo le diría a las escuelas, universidades, movimiento familiar cristiano, a los catequistas, que abramos espacios para las familias víctimas de la violencia, que hay mucho que compartir mutuamente, ¿no? Vamos a enriquecernos mucho y es nuestro deber también acompañar este mundo del dolor. Gracias. Gracias. Ramón. Sí, yo les diría a todos, pues qué bueno que estamos unidos, aprovechando las redes sociales y el medio en el cual nosotros nos estamos desenvolviendo. En 2 palabras, yo diría muchas gracias. Y finalmente, pues yo les agradezco a todos por su valiosa escucha, atención, conocer a estas grandes personalidades. Hemos aprendido mucho de ustedes y me despido con 5 panes y 2 peces. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafa, por moderar este encuentro. No sé, Yesenia, si tenemos por ahí algunos comentarios en Facebook Live. Y tenemos algunos mensajes. Tenemos mensajes y saludos. Saludos para la hermana Bettina Paz Alegría. Disculpen. Teresa García. Hablan desde la parroquia San Antonio de las Huertas, Tlaxpana. Martínez Merucci. Pati Pat. Teresita Betancourt. Jessica Martínez. Tenemos también a Angélica Bascal y bueno, aquí mencionan algunos comentarios. Nos saludan también desde Perú y principalmente dicen que aquí debemos seguir creciendo en la fe. Diana Lucas de Dávila, mi escuela de fe es mi familia, la que formé con mi esposo. Al casarme decidí enseñarles a mis hijos que Dios es todo y nos ama. A mí no me enseñaron, pero lo encontré cuando menos lo pensé.
Desde ese entonces me convertí en una sierva de Dios. Sé que Él me fortalece y acompaña siempre. Cintia Rodríguez de Pantoja. Y sin embargo, qué bueno ha sido en mi experiencia orar con personas que por la distancia no podíamos reunirnos, aunque sabíamos que pedíamos unos por otros, vernos y oírnos nos fortalece. Diana Lucas, yo vivo agradecida y amo a Dios por sobre todas las cosas. Me gusta transmitir ese amor a mis alumnos. Antes de iniciar una clase realizamos una oración. Cintia Rodríguez, esa es la ventaja de la tecnología, que a lo mejor sin la pandemia muchos no hubiéramos explotado. Agradecen también a los participantes, a Rafa por compartir todas las experiencias, el conocimiento. Y bueno, prácticamente en redes sociales serían estas las preguntas y los comentarios. Muchas gracias, Jess, por compartir estos saludos. Saludos a todos. Les dejo con esto el siguiente encuentro. Muchas gracias a todos los invitados, Ramón, Marco, Marta, hermana Paola, gracias. Rafa, siempre un placer tenerte de colaborador. Y el siguiente encuentro, jueves 1 de octubre a las 5 de la tarde. El que reciba a un niño como este me recibe a mí. Inclusión, todos contamos. ¿Qué tanto la escuela católica es inclusiva? Y nos vamos a enfocar, porque la inclusión abarca muchísimo, ¿no? Indígena, pobreza, mucho, pero nos vamos a centrar en estos pequeños con alguna discapacidad física, mental, psicomotriz. ¿Qué tanto los recibimos en nuestros colegios, en nuestros hogares? Porque el que recibe a un niño como este, recibe a mí, dice Jesús. Los esperamos próximo jueves, 1 de octubre, 17 horas. Muchas gracias a todos, muy agradecidos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.